Pues estamos de vuelta, son las 10:15 de la noche. Hace unos días el Círculo de Empresarios publicó un comunicado en defensa de las instituciones y de la libre empresa en España. Y lo hizo, según aparece en el texto, ante la constante injerencia que desde el Gobierno de la Nación se viene ejerciendo sobre muchas instituciones que definen la calidad democrática de nuestro país y en el ejercicio de la libertad empresarial. Ejemplos varios: el Poder Judicial, el CIS, el INE, el Defensor del Pueblo. Bueno, hoy nos acompaña el presidente de este centro de pensamiento empresarial, como a él le gusta definirlo. Él es Manuel Pérez Sala. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Bueno, ustedes como empresarios también denuncian en ese comunicado injerencias en la gobernanza de las empresas. ¿A qué se refiere? Muy recientemente hemos asistido a una situación por la cual el Gobierno, por medio de la SEPI, su holding de inversión empresarial, prácticamente ha tomado el control de Indra. Indra era una compañía que tenía solamente un 15% de capital en manos del Estado y como compañía con una mayoría de capital independiente, con una mayoría de capital flotante, debería haber tenido una mayoría de consejeros independientes. Siguiendo las normas de buen gobierno de toda empresa, una empresa en esa situación tiene que tener mayoría de consejeros independientes. Sin embargo, esa situación que se aplica a todos los inversores privados, pues el Gobierno ha entendido que no se debía aplicar a su propio caso y ha tomado el control de Indra de una forma un tanto extraña. Porque claro, ustedes hablan en ese comunicado de esa falta de separación de poderes, injerencias, ataques a instituciones esenciales de nuestro país. Todo esto daña también la imagen no solo de España, sino entiendo del empresariado y desde un punto de vista económico del propio Gobierno, ¿no? Nosotros vivimos en una democracia liberal y es importante que los ciudadanos entiendan que una democracia liberal está basada fundamentalmente en dos temas. Por un lado, el Estado de Derecho, el respeto al Estado de Derecho, y por otro lado, la separación de poderes. Cuando en una democracia liberal no hay un Estado de Derecho riguroso que aplique la ley de forma clara a todos los ciudadanos y por otro lado no tenemos una separación clara de poderes y no tenemos instituciones independientes, la situación para cualquier inversor, para cualquier ciudadano que se plantee desarrollar sus actividades en España es delicada. Como consecuencia, los que estarán incómodos y los que no están y deseen venir pues tendrán que reflexionar sobre el tipo de país, el tipo de economía en el que invierten. Y esto nos preocupa, porque en la medida en que no se respete las instituciones como un ente independiente del propio Ejecutivo, pues realmente las garantías para los ciudadanos se reducen sustancialmente. Quiero pensar, habrá gente que diga, bueno, este comunicado lo hacen tan duro, que es un comunicado muy duro, en un momento en el que el Gobierno va a subir los impuestos a las empresas, a la banca, a las energéticas, en el que bueno, pues también va a subir los impuestos a las grandes fortunas. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque de hecho hemos hecho dos documentos, uno sobre la injerencia en las instituciones y sobre el respeto a nuestra democracia liberal, y pocos días después hemos hecho otro documento sobre presupuestos generales del Estado. Y nos gusta hablar de cada asunto de forma separada. Por un lado, es importantísimo que respetemos la democracia liberal, que el Gobierno sepa que tiene que respetar la independencia de los diferentes organismos autónomos, aunque sean parte de las instituciones y del Estado, y por otro lado está el tema de los dineros, los impuestos y los presupuestos. Y de hecho nos hemos manifestado de forma absolutamente independiente en ambos casos. Ahora hablaremos de los presupuestos generales del Estado. Recientemente publicaban en la encuesta empresarial del Círculo 2022, en la que reflejan que el 78% de los empresarios considera negativa la gestión de los fondos europeos y, lo que es peor aún, que un 54%, más de la mitad, no los han solicitado. ¿Esto a qué se debe? ¿A la burocracia? ¿Al desconocimiento de los fondos Next Generation? ¿Qué pasa? Hay varias razones. En primer lugar, el Círculo de Empresarios, desde que se adjudicaron los fondos Next Generation a España, ha defendido la idea de que España necesitaba una agencia independiente, como han hecho Italia y otros países. Porque una institución, un organismo de esta naturaleza da mucha más flexibilidad a la gestión de los propios fondos y además evita mucha burocracia. España decidió acometer ese ingente trabajo de inversión de los fondos Next Generation a través de una oficina dependiente del presidente del Gobierno. En nuestra opinión, esta decisión fue un error. Y estamos pagando las consecuencias, porque los fondos tienen que ser continuamente fiscalizados por los diferentes aparatos y sistemas de garantía del Estado.
Además de esto, los fondos se han distribuido prácticamente en dos grandes grupos. Los fondos que van a los PERTEs, a los grandes proyectos de transformación de sectores industriales, y los que van a pequeñas empresas. Pero se ha abandonado absolutamente a las medianas empresas, a los que llamamos empresas de tamaño intermedio. Muchas de ellas lideran negocios agropecuarios e industriales en Castilla y León. Y estas empresas no van a recibir fondos europeos porque en ningún momento se pensó que pudieran ser perceptoras de este tipo de ayudas o este tipo de fondos. Y esto es un gran problema, porque son las empresas que más empleo generan y que además generan más empleo de calidad. Con lo cual, muchos empresarios no han pedido los fondos, unos porque no podían asumir la burocracia que pedirlos implicaba y otros porque no estaban en el catálogo de empresas que podían solicitar estos fondos. Y ambas situaciones es un gran problema. Es un gran drama, ¿no? Sí. La dependencia que parece que vamos a tener de los fondos europeos. De todas las previsiones de crecimiento económico que estamos conociendo estos días, tras las previsiones del propio Gobierno, los presupuestos generales del Estado, ha salido la AIREF, el BBVA, ha salido el Banco de España, hoy de Guindos hablaba de una recesión económica que no iba a ser constante. ¿Cuáles son las más creíbles para el círculo de empresarios? Yo creo que hay muchas estimaciones y nosotros simplemente analizamos las estimaciones que ponen a nuestra disposición los organismos internacionales y los organismos españoles y emitimos nuestro juicio como empresarios sobre aquellas que nos parecen más fiables. Y entendemos que el crecimiento para 2023 de España debería estar comprendido entre el 1,2 y el 1,5, es decir, entre las cifras que ofrecen la AIREF y el Banco de España. Hoy salía un dato publicado, el índice de confianza empresarial, y en Castilla y León son bastante pesimistas, casi el doble que la media nacional. ¿Qué se puede trasladar del estado de ánimo también de los propios empresarios en estos momentos? Yo creo que todos somos conscientes de que la situación es difícil, porque el nivel de incertidumbre es muy, muy alto. Y como consecuencia, este nivel de incertidumbre afecta mucho el espíritu empresarial, la capacidad del empresario para tomar decisiones. Hay que tener en cuenta que el empresario siempre busca entornos estables de seguridad jurídica. Vivir en una situación de alta inestabilidad económica es negativo. Y yo creo que la percepción que tienen muchos empresarios es justificada. Y es justificada porque España ya prácticamente no crece nada. Todo lo que iba a crecer este año ya lo ha crecido en el primero y el segundo trimestre. El tercer trimestre quizá no sea negativo porque ha habido un buen verano de turismo, pero todo apunta a que el cuarto trimestre del año va a ser un trimestre de crecimiento negativo, es decir, de decrecimiento. Y muy probablemente, si como apuntan los indicadores Alemania entra en recesión, el primer trimestre del 2023 también sea negativo. Eso nos lleva a una recesión técnica, que son 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. Y una situación de recesión técnica es una situación muy preocupante. Y es muy preocupante porque todos los agentes económicos tienen que hacer una serie de previsiones que garanticen la viabilidad de sus propios negocios. Siempre los empresarios buscan crecer, ofrecer nuevos productos, servicios. Cuando se enfrentan a un escenario económico de recesión, todo cambia y como consecuencia esa preocupación es patente y se pone de manifiesto en todas las encuestas. Porque ¿qué capacidad de sacrificio están teniendo los empresarios en estos momentos? Da la sensación, también es verdad que se está demonizando a lo mejor en exceso la imagen del empresariado, de que ustedes solo quieren beneficios y en un contexto como el actual económico tan complicado, los sacrificios que se los lleven otros. No es así, está absolutamente alejada de la realidad esa imagen y tengo la sensación de que es una imagen interesada. Todos los empresarios, y dudo mucho que haya, salvo en 2 sectores muy específicos. Es una imagen que trasladan los políticos muchas veces. Es una imagen que trasladan los políticos. ¿Pero cuál es la situación real? La situación real es que las empresas españolas están viendo cómo sus costes se incrementan. La energía, por ejemplo el gas, se ha multiplicado por 6. La energía eléctrica se ha multiplicado por 3. Cualquier empresa que tenga que transformar productos agrícolas en Castilla y León, pues está viendo cómo sus costes energéticos se disparan. Además de eso, las materias primas también se disparan. ¿Qué puede una empresa trasladar a su consumidor final? Una mínima parte de estos costes. Esto quiere decir que la mayor parte del esfuerzo económico lo van a soportar las cuentas de resultados de las empresas. Yo tengo contacto con algunas empresas de Castilla y León y estoy percibiendo un cambio de situación drástico. Estas empresas sanas, que tenían beneficios, están en una situación delicada.
Y eso nos preocupa mucho, porque el empresario está asumiendo buena parte del incremento de costes que no puede trasladar al consumidor. ¿En algún sector en especial? Hay muchos sectores. El sector de alimentación en Castilla y León está muy afectado por este tema, sobre todo los sectores que son intensivos en consumo de energía o de electricidad. Estamos en pleno debate sobre la subida del salario mínimo en estos momentos. Nadia Calviño ya ha dicho que el compromiso del Gobierno es subirlo al 60% del salario medio. Y quiero que escuche lo que ha dicho hoy Yolanda Díaz cuando le han preguntado por las declaraciones del señor Garamendi diciendo que no se puede vincular el IPC a la subida de los salarios. Vamos a verlo y ahora lo analizamos. Que deje de bloquear la salida de la crisis, porque el modelo que parece que en el que se inspira la patronal española es el del Partido Popular, el de la gestión anterior, que como saben fue una salida que pretendió, y lo hizo, ¿no?, bajar los salarios de manera masiva, provocando una enorme pobreza en nuestro país. Bueno, usted no es CECALE, perdón, COE, antigua CECALE en Castilla y León. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Aunque no represente al señor Garamendi, pero usted es empresario. Como sabe, nosotros somos un centro de pensamiento, y lo repito muy a menudo, y un centro de pensamiento al servicio de la sociedad. Nos gusta hablar de los acontecimientos, de los hechos económicos de forma clara. La subida del salario mínimo crea desempleo, y no es una opinión, es un hecho. Está estudiado en todos los análisis económicos que se han realizado en el mundo sobre este tema. Subir el salario mínimo crea desempleo, es decir, aumenta el paro y además en muchos sectores genera economía sumergida. Se puede subir el salario mínimo cuando no tengamos o cuando no tenemos niveles de desempleo muy altos. Pero subir el salario mínimo con niveles del desempleo del 13 o del 14%, como tiene España, es una irresponsabilidad. Porque algunos ciudadanos que podrían trabajar no pueden hacerlo. Pero subirlo un 40% es un hecho irresponsable. Y no lo decimos por interés de los empresarios, lo decimos por interés de los ciudadanos. El Banco de España ya estimó que con la primera subida del salario mínimo interprofesional, más de 170.000 personas se quedaron sin empleo. Y nos preocupa muy seriamente esta circunstancia. No sé si le preocupa también esta competencia entre comunidades autónomas por la bajada, subida de impuestos, bueno, más bien bajada en la mayoría de ellas. ¿Tiene que haber una armonización fiscal en este país? Hay muchos presidentes autonómicos que dicen que cuanto más se bajen los impuestos, más dinero hay en los bolsillos, en las cuentas corrientes de los ciudadanos, lo cual beneficia a las propias empresas. Yo creo que conviene no confundir a la opinión pública, porque en ocasiones hablamos de territorios fiscales, paraísos fiscales, territorios en los cuales se producen situaciones de tributación muy baja. Usted hablaba hoy en una entrevista en La Expansión, hablaba de infiernos fiscales en algunas comunidades autónomas. Así es, así es. Y lo que queremos es que el ciudadano conozca cuál es la realidad. El impuesto de patrimonio, que es un impuesto que penaliza fundamentalmente el ahorro y la inversión, es un impuesto que no existe en ningún país de Europa, en ninguno. Con lo cual, si además del impuesto de patrimonio, que ya existe en algunas comunidades autónomas, se pretende implantar lo que se denomina un impuesto a las grandes fortunas, vamos a implantar en España un impuesto que está absolutamente obsoleto. Y como consecuencia vamos a invitar a algunos ciudadanos que viven en España, que pagan sus impuestos en España y que contribuyen al estado de bienestar que tenemos todos los españoles, los vamos a invitar a cambiar su residencia. Y a mí eso me parece muy negativo. Porque podrían irse a cualquier país del mundo, porque en ningún país del mundo se paga impuestos sobre el patrimonio. Es algo absolutamente anacrónico. Lo que conviene es defender la inversión, la riqueza, la generación de riqueza y además proteger la figura de aquellos que crean empleo y riqueza, que básicamente son los empresarios, y no perseguirlos. Yo creo que es una cuestión ideológica más que racional. Señor Pérez, tenemos aquí a 3 tertulianos. Vamos a abrir también la entrevista para que ellos también le puedan preguntar. Graciano. Bueno, yo quería preguntarle un tema que se ha tocado ya, pero que es vital, ¿no? Porque primero es la idea y luego son los hechos. Ustedes tienen mala imagen. Y el conductor, el director del programa, decía que muchos desde los políticos, joder, a ver, han pasado ya muchos años desde el anterior régimen. Y ustedes, yo creo que son los que peor imagen tienen de lo que es las grandes potencias del mundo libre. Cierto es, y voy ya rápido a la pregunta, que no se ha conocido un ataque reciente en el mundo libre, en Europa,
pues en Chávez, en Caribe, todos esos posiblemente, donde desde la presidencia del gobierno, desde la vicepresidencia del gobierno, se produce un ataque directo que forma parte de su campaña electoral contra los empresarios. Pero la culpa la tienen ustedes. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Que la culpa la tengan ustedes. A lo otro sí está de acuerdo. Yo lo que creo es que es fácil en todo régimen que pretende hacer políticas marcadas por la ideología buscar enemigos. Y en España el gobierno está buscando enemigos. Alguien tiene que echar la culpa de lo que hace mal. Porque ustedes se dejan. Bueno, hacemos lo que podemos. Es decir, cuando alguien te ataca, lo que puedes hacer es defenderte en público. Yo estoy defendiendo en este momento, hoy, aquí en público, la figura del empresario. Ese empresario que crea riqueza y empleo. Yo no sé, yo creo que la imagen pública que tiene, por ejemplo, Amancio Ortega es absolutamente impecable. Es un empresario comprometido con la sociedad, que crea empleo, que crea riqueza, que ha convertido a la industria textil española en un referente en el mundo. Creo que nadie lo discute. Juan Roig, el presidente de Mercadona, me parece que tiene o que dirige un proyecto empresarial absolutamente encomiable. Trate de convencer al presidente del gobierno, ni más ni menos. Tendrá que fijarse en la realidad y hacer comentarios sobre la realidad y no sobre una idea o sobre una realidad inventada. Realmente los empresarios de este país, el 99% son personas comprometidas con sus proyectos empresariales, que pagan sus impuestos, que tienen una actitud responsable y que lo único que necesitan es un marco estable en el que desarrollar sus negocios. Pero Graciano, no, es que no acabo de pillarte. ¿Cuál crees que es el problema? ¿Falta de comunicación? ¿Que son un poco combatientes contra lo que dicen los políticos? Bueno, hay la élite, hasta que han venido maldadas, para que nos entienda, como diría un cursi, la ordinary people, la gente normal de ahí en nuestra tierra, se subía al Falcon afectuosamente. Después ha ocurrido lo que ha ocurrido y eso es lo que hay, ¿no? Pero quiero decir que, en definitiva, la imagen del empresariado español no se compadece con la imagen que hay en Alemania, en Francia e en Italia, que ya es decir. Es decir, ustedes han ido detrás y la prueba es que la izquierda, cuando empieza la campaña electoral, se mete, bueno, la Iglesia ya es que no pinta nada, el ejército menos, se meten con los empresarios. Incluso han llegado a decir el presidente del gobierno que ustedes conspiran para derribarlo, junto con algunos medios. Eso... ¿No se quiere decir algo más sobre este asunto? ¿Y qué quiere que digamos los empresarios? Ante afirmaciones tan disparatadas, pues no decimos nada, porque no... Por parte del presidente. Marcos. Yo querría preguntarle por el pacto de rentas, que al final es el reparto de los sacrificios ante esta crisis. Según el Banco de España, los márgenes empresariales solo han disminuido un 0,2%. Y el Banco de España establece una diferencia entre aquellas empresas que venden al exterior, que se han apretado mucho más el cinturón, porque tienen que competir con otras empresas de otros países, y las que venden dentro de España, que no se lo han apretado tanto. Yo le querría preguntar si no cree que hay margen para hacer un mayor esfuerzo por parte de los empresarios en este entorno actual, sobre todo cuando los salarios, la mayoría de ellos, siguen congelados. Bueno, yo quiero hacer una puntualización, es que cuando el gobernador del Banco de España habla de pacto de rentas, no está hablando de un pacto entre beneficios empresariales y salarios en las empresas. Está básicamente hablando de un elemento clave para contener la inflación de segunda ronda, que es una contención salarial, una contención de los salarios en las empresas. De eso es de lo que quiere hablar el gobernador del Banco de España, porque hay muchos convenios colectivos indexados a la inflación que van a generar inflación de segunda ronda y, como consecuencia, un gran perjuicio para los ciudadanos cuando suban los precios por esa causa. Es decir, yo creo que hay que centrar las declaraciones del gobernador del Banco de España en su contexto. Lo que le preocupa es el incremento de salarios con relación a la inflación como elemento causante de inflación de segunda ronda, que nos va a perjudicar a todos. En cuanto a los márgenes empresariales, lo que se pone de manifiesto en la situación actual es que hay empresas que no están sufriendo por la situación inflacionaria en la que vivimos y otras empresas que están sufriendo muchísimo, entre ellas medianas y pequeñas. Y yo represento a todas las empresas.
Alguien puede demonizar a la mitad de las empresas del IBEX 35 porque puede tener interés en que se identifique la imagen de los empresarios con 15, 20 personas. Pero realmente debemos pensar en todos los empresarios que constituyen nuestro tejido empresarial. Y esas personas, como sus trabajadores, lo están pasando mal. Lo están pasando mal porque esta inflación perjudica a todos. Como si no se soporta una subida de carburantes del nivel que estamos percibiendo o una subida de los productos energéticos de los niveles que estamos sufriendo o de la electricidad. Eso al final le aseguro que no se puede transmitir al consumidor final y como consecuencia genera ya una caída de rentas empresariales dentro de las propias empresas. Y contamos además con un problema añadido que es la reforma laboral. La reforma laboral que se aprobó a principios de este año priva a las empresas de su capacidad para negociar sus convenios colectivos en sede empresarial y, como consecuencia, somete a todas las empresas españolas al convenio colectivo sectorial. Eso es malísimo, porque de esta manera todas las empresas tendrán que aplicar los acuerdos de sus convenios colectivos sectoriales con independencia de la situación en la que se encuentren cada una de ellas. Y, como consecuencia, no tendrán capacidad para ajustar con sus trabajadores la situación a la crisis. Ese es un paso atrás que hemos dado con la reforma laboral y que perjudica sustancialmente a empresas y a trabajadores, sobre todo de empresas pequeñas y medianas. Lucía. Sí, buenas noches, señor Pérez Sala. Estamos viendo muchos informes. Hoy el propio gobernador del Banco de España ha solicitado al Gobierno que incremente las ayudas a las personas más vulnerables. Sí. Estamos viendo muchos informes en los que se dice que en España la gente pobre es cada vez más pobre y los ricos son cada vez más ricos. Yo no sé si ustedes, en esa función de pensamiento que está usted diciendo, saben por qué razón en España cuesta tanto trabajo disminuir la desigualdad. Porque siempre nos están tirando de las orejas por eso. Pues, dos consideraciones. En primer lugar, la mayor causa de desigualdad en España es el desempleo. Es el desempleo. Tenemos unos niveles de desempleo absolutamente inaceptables. En los últimos 30 años hemos tenido una media del 15% de desempleo durante 30 años. E insisto, ese es el primer causante de la desigualdad que hay en España. Trabajadores pobres, ¿eh? Sí, voy ahí. Y en segundo lugar, hay que solucionar los problemas yendo a solucionar las causas que originan esos problemas. Y en segundo lugar, constatando esa desigualdad, nosotros lo que hacemos como centro de pensamiento es sugerir que los recursos del Estado, que siempre son limitados, se apliquen exclusivamente a los grupos más desfavorecidos. Entendemos que estas políticas de bajar 20 céntimos para todo el mundo en los carburantes no son políticas adecuadas. Hay que concentrar ese esfuerzo económico, en quien lo necesita. Nosotros defendemos el Estado de Derecho porque en buena medida contribuimos a sufragarlo, pero lo que queremos es que el Estado de Derecho, las ayudas del Estado a los ciudadanos se gestionen de forma eficiente y eficaz. Y no vemos ninguna eficiencia ni eficacia en la gestión del gasto público. Y ese gasto público hay que dirigirlo claramente a quien lo necesita y no utilizarlo como una regadera que va regando fondos en beneficio probablemente electoral del partido o del gobierno que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Y eficiente y eficaz sería también que la subida de las pensiones se hiciera de forma gradual en función de la pensión de cada contribuyente o de forma universal, como pretende el gobierno? Bueno, nosotros defendemos reorganizar el sistema de pensiones. Y déjame que se lo explique en dos segundos para tratar de entenderlo. Nosotros tenemos en España un sistema de pensiones que se llama de reparto. Y es un sistema que, en definitiva, supone que las cotizaciones de cada ciudadano tienen que convertirse en el futuro en una renta, en una pensión. Y deberíamos respetar esa relación entre contribuciones y pensiones para que nuestro sistema sea equilibrado. El equilibrio entre rentas más bajas y rentas más altas debería venir de las pensiones compensatorias, que son responsabilidad del Estado. Nosotros queremos tener un sistema de pensiones equilibrado en el que cada pensionista reciba en proporción de lo que cotizó, y además estamos sugiriendo un retraso de la edad de jubilación para que el sistema se equilibre, pero entendemos que hay muchas personas que han trabajado muy duro durante toda su vida y que no tienen la pensión que necesitan para tener una jubilación digna. Es en este caso el Estado el que debe aplicar
políticas de gasto social para solucionar estos problemas. Como decíamos hace un momento, utilizar los recursos públicos para quien realmente lo necesita. Pues Manuel Pérez Sala, gracias por estar aquí en Castilla y León Televisión en cuestión de prioridades. Es verdad que hablamos antes de esa imagen del empresariado. Comunican, pero tienen que comunicar más, ¿eh? Yo creo que es una sensación que tenemos todos, porque es verdad que les dan por todas partes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien.